Alcancé a distinguir algo que salía del pozo. Una figura en pie, medio escondida por la sombra. Un cuerpo podrido lleno de tierra, vestido con harapos mojados. Y en lugar de un rostro, casi una calavera nada más. El rostro de un cadáver mojado que giró apenas para mirar directamente hacia la ventana. Muy buenas noches, mi querida comunidad RDLN. Es un gusto poder recibirles de nueva cuenta por aquí, que nos dejen llevarles a ustedes la siguiente selección de historias que nos van a acercar mucho a nuestros abuelos y abuelas. Historias que ellos nos han contado, historias que los tienen como protagonistas, relatos con los que vamos a poder sentirnos identificados porque todos hemos escuchado algo así. Una experiencia así de inexplicable, un encuentro aterrador, la prueba de la existencia de lo paranormal. Este episodio va dedicado a todos los abuelitos y abuelitas que escuchan relatos de la noche, y además te voy a pedir a ti que estás escuchando que si tienes el privilegio de tener a tus abuelos con vida, te acerques a ellos, que les pidas que te cuenten una historia. Por aquí estás escuchando un podcast y es muy probable que ellos tengan una gran historia por contarte. No desaproveches esa oportunidad de escucharles. No es para siempre. Pero como siempre te digo, ahora es momento de apagar la luz y dejarte llevar. Ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Mi abuelo nació en la Ciudad de México, cuando todavía se llamaba Distrito Federal, por supuesto. Pero a los días de nacido se lo llevaron con toda su familia al estado de Aguascalientes. Conoció la capital del país hasta una vez que, ya de grande, le tocó venir a trabajar para una empresa que tenía oficinas en Eje Central, no muy lejos del centro histórico. Había llegado bastante temprano, terminó lo que tenía que hacer y, como todavía le quedaban unas horas libres esa tarde, decidió caminar un poco por el centro. Siempre contaba que la ciudad lo impresionaba. El ruido, la cantidad de gente, los edificios viejos junto a los nuevos. Todo en esta ciudad lo hacía sentirse pequeño y al mismo tiempo como si estuviera visitando un lugar que de alguna manera también le pertenecía. Como les dije, él nació aquí, pero sus papás lo llevaron siendo apenas un bebé a Aguascalientes y hasta ese momento volvió. Decía que al caminar por esas calles sentía una nostalgia rara. La nostalgia de una vida que no vivió. Ese día entró a comer a un restaurante sencillo. Pidió un plato fuerte y una cerveza, luego otra y después otra más. Nunca le gustó el alcohol, pero esas tres lo pusieron bastante contento, de buenas. Bueno, contento y un poquito valiente, porque aunque le tenía pavor a las alturas, se le metió en la cabeza la idea de subir a la Torre Latinoamericana, al mirador. Esa torre imponente que se ve desde gran parte de la ciudad y que en aquel entonces debe haber sido todavía más impresionante porque no estaba lleno de rascacielos como ahora. Decía que las piernas le temblaban cuando se subió al elevador y todavía más cuando salió al mirador. Pero cuando se asomó, cuando vio desde arriba esa ciudad inmensa iluminándose poco a poco mientras oscurecía, sintió que valía la pena el miedo. Miraba todo con mucha atención, como si quisiera grabarlo en la memoria para siempre. Los coches moviéndose como hormigas de luz, la alameda con sus árboles oscuros, el impresionante Palacio de Bellas Artes con esa cúpula dorada que brillaba aunque ya caía la noche. Tenía unos binoculares pequeños que siempre cargaba cuando viajaba, unos miralejos. Se los colgó del cuello y empezó a mirar con más detalle. Veía a la gente entrar y salir del metro, veía a los vendedores levantando sus puestos. Veía cómo la vida seguía aunque ya era de noche, y en medio de esa nostalgia, vio algo que no pudo explicarse. Encima del Palacio de Bellas Artes algo se movía. Primero pensó que era una sombra, una ilusión, pero al enfocar con los binoculares lo vio más claramente. Una figura negra, alta, muy alta,
como si midiera cerca de 2,5 metros, parada justo en la parte más alta de ese techo. Decía que le recordó a una gárgola, como las que había visto en fotografías de edificios en Francia, pero con las alas extendidas. Al principio creyó que se trataba de una lona dorada o algo así, algún objeto raro, pero luego la figura se movió. Flexionó las piernas como si se acomodara, y entonces extendió las alas todavía más. Eran enormes. Mi abuelo se quedó helado, pero no pudo dejar de mirar. Y esa cosa solo miraba hacia abajo, hacia los coches, hacia la gente, como si los observara. De pronto, como si hubiera sentido su mirada, esa cosa levantó la cabeza y lo miró directamente a él, a mi abuelo. Mi abuelito siempre decía que no supo qué fue lo que sintió en ese momento. No fue miedo exactamente, pero sí un vacío en el estómago, un presentimiento. La criatura lo miró por unos segundos que le parecieron eternos y luego, de un salto, extendió las alas y se lanzó hacia la alameda. Pasó rozando las copas de los árboles hasta que se perdió en la oscuridad, en la distancia. Mi abuelo se quitó los binoculares de golpe, bajó del mirador con el corazón acelerado. No le dijo a nadie, nadie más parecía haber notado eso. Caminó de regreso al hotel. Trató de convencerse de que había sido su imaginación, de que tal vez había sido solamente un ave enorme que el miedo y la oscuridad le hicieron confundir. A la mañana siguiente se levantó muy temprano, pidió un taxi a la central, tomó su autobús y emprendió su regreso a Aguascalientes. Era la mañana del 19 de septiembre de 1985. Ese mismo día, apenas una hora después, a las 7:19 de la mañana, un terremoto devastó la Ciudad de México. Mi abuelo notó cierto movimiento, a gente muy asustada en la central de Hidalgo, en un descanso. Más tarde lo vio en las noticias y se quedó en silencio, como si no pudiera creerlo. Esa enorme tragedia casi le tocaba a él. Siempre pensó que una cosa no tenía relación con la otra. Por un lado, lo que había visto en el mirador era una de tantas cosas extrañas que podían habitar la ciudad. Por otro, lo del temblor era un fenómeno natural, algo que nadie podía prever. Pero años después, una noche en que estaba viendo la televisión, pasaron una película, El mensajero de la oscuridad, Mothman Prophecies. La traducción exacta del título original sería Las profecías del hombre polilla. Al principio le llamó la atención, pero pensó que era una historia inventada. Al terminar supo que estaba basada en hechos reales, en un pueblo de Estados Unidos donde la gente aseguraba haber visto a un ser parecido, una criatura alada que aparecía antes de grandes tragedias. Desde entonces mi abuelo empezó a pensar que lo que vio aquella noche no fue una gárgola, ni una ave extraña, sino el hombre polilla, Mothman. El año pasado, cuando yo me vine a vivir a la Ciudad de México, lo único que mi abuelito me dijo al despedirme fue: si algún día llegas a verlo, en ese momento agarras tus cosas y te regresas para Aguascalientes. Lo dijo muy en serio. Y aunque dice ya haberlo superado, yo sé que todavía le da miedo ese recuerdo. Mi abuelo una sola vez me contó la forma en que su papá desapareció. Una historia que alguna vez me había contado ya a muy grandes rasgos mi mamá, pero me dijo que a ella no le tocaba contarme. Fue una tarde tranquila después de comer. Estábamos en el patio. Él se quedó viendo a las gallinas picoteando la tierra húmeda y entonces me habló bajito, como si todavía pudiera escucharlo alguien más. Me dijo: te lo voy a contar una vez, pero no me puedes volver a preguntar después. Me dijo que él y su familia vivían en un pueblito de Michoacán, en una casita en el cerro. Ahí cuidaban a sus animalitos y sembraban lo necesario: maíz, frijol, calabaza. La vida era sencilla y alcanzaba,
y eso bastaba para que a ciertos vecinos les naciera una cosa fea por dentro. Mi abuelo decía que la envidia de una persona mala no hace ruido al principio, pero trabaja sin descanso. Trabaja y trabaja y trabaja. Pocas cosas tan peligrosas en la vida como la envidia que se va pudriendo, como la gente que la tiene, como la gente mala. Más arriba de donde ellos vivían, casi donde empezaba el monte ya más tupido, vivían 3 mujeres, una señora y sus 2 hijas. No hacía falta que nadie les dijera malas. La gente ya sabía que lo eran. De noche salía humo de su casa cuando en todas las demás ya no había lumbre. A veces al amanecer, en el camino que pasaba por su casa aparecían cosas raras. Piedritas acomodadas en formas raras, hilitos rojos enredados en una rama, un pájaro muerto con las patas amarradas. Mi abuelo y su hermano, que eran unos chiquillos entonces, les tenían mucho miedo. Una de las hijas siempre los saludaba con una sonrisa rara y les decía: chamacos, ¿me saludan a su papá? Ellos nunca llevaban el recado. Sabían, aunque estuvieran chicos, que no eran buenos deseos, que no lo decía con buenas intenciones. El papá de mi abuelo, según me contó, era muy serio y no tenía ojos más que para su mujer. Si se cruzaban con esas mujeres en el camino, él volteaba a ver el suelo o el cielo, pero no a ellas. Una vez la mujer mayor le habló de lejos y él simplemente siguió de frente, como si no lo hubiera escuchado. Un día la mamá de mi abuelo tuvo que bajar al pueblo para cuidar a una tía enferma. Una tía ya muy viejita que cada cierto tiempo caía en cama, y todos pensaban que ya se iba a morir, pero no, duraba más y duraba más. Pero esa era otra de esas veces en que de repente no se pudo levantar. Estando ahí mismo en la casa de la tía, su mamá les hizo de comer, y antes de que oscureciera, le dijo a los niños que subieran un plato hasta su casa, que se lo llevaran a su papá. Y los 2 subieron contentos, porque siempre les gustaba ser útiles. Ahí iba mi abuelo con su hermanito, bien chaparrito para su edad, pero siempre pegado a él. Cuando iban llegando a su casa, vieron a 2 de las mujeres saliendo de ahí deprisa, de su casa, como si se hubieran espantado al verlos. Los 2 hermanos se miraron entre ellos y apretaron el paso. Dentro de su casa encontraron a su papá, sentado en el banco, viéndose a ningún lado. Tenía la boca abierta y los ojos no le parpadeaban. La otra mujer, una de las hijas, la que siempre lo saludaba, estaba parada junto a él, dándole en la boca un caldo que olía a carne con hierbas. «Espérense», les dijo, «ya casi termino». Mi abuelo contó que la risa que le salió a aquella mujer fue la que hizo que el coraje pudiera más que el miedo que le tenían. Se lanzaron sobre ella y la sacaron a jalones. La mujer se reía bajito como si nada, y a mi abuelo se le quedó grabado el olor, humo, epazote, algo muy dulce. El hermanito se quedó junto al papá, hablándole, intentando hacerlo reaccionar, y mi abuelo corrió cuesta abajo a buscar a su madre. En la casa de la tía, entre el aliento de Remedios y el rumor de las vecinas, alcanzó a contarles cuando recuperó el aliento. La tía tomó del brazo a su mamá y le pidió que no se metiera con esas mujeres, que nada bueno iba a salir de eso. Aún así subieron las 2, sí, incluso la tía enferma con él detrás. A las demás vecinas les dio miedo ir. Encontraron al papá con fiebre muy alta. Ardía. No comía, no respondía. En el pueblo no había doctor, así que al tercer día, que seguía igual, que no mejoraba, la mamá decidió ir a buscar uno, en el camión de la mañana. Mi abuelito insistió en acompañarla hasta la parada, y luego regresó corriendo a la casa. Cuando llegó, su hermanito estaba llorando. Le dijo que su papá se había levantado y se había ido, sin hablar, sin decirle nada, como si no lo oyera, con los ojos en blanco, que él intentó detenerlo pero no pudo, que se le colgó de una pierna pero no fue suficiente. ¿Para dónde se fue?, preguntó mi abuelo, y su hermanito señaló hacia arriba,
hacia la casa de las 3 mujeres. Mi abuelo corrió del modo en que se corre cuando ya ni se siente el cuerpo, y lo vio a lo lejos todavía, a su papá, subiendo la vereda como si lo estuvieran llamando, derecho, sin mirar a los lados. Alcanzó a verlo a lo lejos llegar a esa casa, y alguien le abrió la puerta y luego cerró detrás de él, pero no vio quién. Fue como si la puerta se hubiera abierto sola. Mi abuelo llegó 2 respiraciones tarde. Tocó la puerta con el puño, luego con las 2 manos, luego la pateó, gritó, y nada. El hermanito se había bajado al pueblo a avisar. Ahí, enfrente de la casa, todavía estaba mi abuelo cuando llegaron la tía, enferma y todo, y 2 policías con machete y pistola. Empujaron la puerta y revisaron la casa, el cuarto, la cocina, el tapanco. Abrieron un baúl, golpearon el piso con el filo del machete, metieron la mano detrás del fogón y no había nadie. Mi abuelo se fijó en el fogón. Había brasas tibias, un plato volteado con restos de caldo. La cama tenía la sábana arrugada, como si alguien se acabara de sentar ahí. Horas después, ya en la tarde, cuando por fin la mamá volvió con el doctor, mi abuelo salió a encontrarla al camino. No supo qué palabras usó para decirle lo que había pasado, y subieron los 4 a esa casa en el cerro. La mamá no los esperó. Corrió hasta esa puerta, la empujó y se quedó quieta allí adentro. El doctor se asomó detrás. La tía se llevó la mano a la boca. Mi abuelo volvió a entrar. La casa estaba vacía, pero no vacía como antes, como cuando alguien sale. No vacía como en la mañana. Estaba vacía de otro modo. Adentro había tierra, lodo seco en las esquinas, telarañas en los marcos. Los mismos marcos, las mismas paredes, pero como si llevaran mucho tiempo abandonadas. No había fogón, no había cama. Hasta el piso crujía distinto. El viento movía una hoja por el suelo. Y mi abuelo decía que lo peor no fue no encontrar a su papá, sino darse cuenta de que tampoco había un lugar donde buscarlo. Como si de un momento a otro hubieran borrado no solo esas mujeres, sino su rastro. Buscaron días enteros entre barrancas y veredas. Los policías pasaron de prometer encontrarlo a solo encogerse de hombros cuando la mamá de mi abuelo iba a preguntar. Algunos vecinos juraron haber visto sombras en el monte. Otros prefirieron no hablar. La mamá de mi abuelo se puso entonces su rebozo negro, uno que no se volvió a quitar, y no volvió a subir a esa casa en el cerro. Cuando mi abuelito terminó de contarme, se quedó callado. Me dijo que jamás volvieron a ver a su papá ni a las 3 mujeres, que la casa de arriba, si uno preguntaba, le decían que sí, que ahí seguía, pero nadie sabe bien señalar exactamente en dónde está. La fueron olvidando con el paso de los años. Se lo llevaron con un caldo a mi papá, dijo al final, como quien repite algo que no entiende, y luego nada más me pidió que le sirviera otra taza de café, sin darme tiempo de preguntar nada. Yo tampoco quería preguntar nada más. Él nunca volvió a tocar el tema. Y yo sé que esta es una historia de terror y que al mismo tiempo es muy triste, pero esa tarde, cuando me la contó, es de las más presentes en mi memoria de mi abuelo. Que en paz descanse. Mi abuelo, cuando era joven, trabajó por un tiempo como velador en el panteón de su pueblo. No era un trabajo que le gustara presumir, y de hecho solo lo mencionaba de vez en cuando, como si fuera algo que prefería dejar enterrado, igual que los difuntos de ahí. El panteón estaba a las afueras, donde terminaba la última calle de casas y empezaban los matorrales y el silencio. Era un lugar sencillo, algunas tumbas de tierra con cruces de madera, otras con lápidas de cantera y cruces de hierro, flores de plástico que ya casi no tenían color. Durante el día entraba y salía la gente, pero de noche,
Cuando cerraban las puertas, el silencio se sentía diferente, aturdía, como son los silencios de panteón. Decía que lo contrataban sobre todo para las temporadas en que la gente iba más, porque nunca fue un empleo formal. Iba más para el Día de Muertos y esa temporada, o como cuando había entierros recientes y se temía que alguien quisiera robarse las ofrendas, o incluso abrir una tumba para sacar lo que hubieran enterrado junto al difunto. Eran tiempos bien duros, y había gente sin miedo de hacer cosas así. Mi abuelo tenía un catre de fierro en la pequeña casita del velador, justo junto a la entrada. Le daban una lamparita de petróleo, un machete y un silbato. Eso era todo. Y nunca pasó nada fuera de lo común hasta una noche de lluvia. Decía que estaba recostado, oyendo cómo el agua golpeaba el techo, cuando escuchó pasos bien claritos, y al principio pensó que era una ilusión. Pero ahí estaban, pasos sobre la grava mojada, lentos, arrastrados. Pero entonces los escuchó otra vez, más cerca. Se levantó, agarró la lámpara y salió. En medio de la lluvia vio la silueta de un hombre. Iba encorvado, cargando un costal en la espalda. El costal se movió un poco, como si adentro llevara algo que no estaba quieto. Mi abuelo pensó que sería un ladrón, alguien que había entrado a robar flores o alguna ofrenda. Le gritó, pero el hombre siguió caminando, derecho, como si no lo escuchara. Entonces lo siguió entre las cruces y las lápidas. El hombre llegó hasta una tumba abierta, recién cavada. Y entonces mi abuelo vio con claridad que lo que llevaba en el costal no era basura, no eran flores. Era un cuerpo de tamaño humano, flácido, que se doblaba con cada movimiento. El hombre lo bajó del hombro y sin ningún esfuerzo lo metió en la fosa. Después empezó a cubrirlo con tierra, como si hubiera estado esperando ese momento. Mi abuelo sintió un escalofrío. Iba a dar un paso al frente, pero en ese instante el hombre levantó la cabeza, y aunque la lámpara apenas alumbraba, juraba que lo que tenía enfrente no era un rostro común. Era pálido, sin expresión, como una máscara de lo que alguna vez fue humano. Salió corriendo. No supo si dejó la lámpara tirada o si todavía la llevaba en la mano. Simplemente salió corriendo. Se fue hasta el pueblo a encontrar a un policía. Lo despertó y regresaron juntos, dispuesto a volver a revisar, ya con el arma del policía y una linterna más fuerte. Entraron al panteón y fueron directo a la tumba. La tierra estaba intacta, pareja, cubierta de lluvia. Nada más. No había señales de que alguien lo hubiera tocado, de que acabara de pasar lo que mi abuelo claramente vio. Revisaron alrededor, buscaron huellas, pero no había nada. Solo el agua cayendo y el lodo que ya se formaba en los pasillos. El policía, algo enojado, le dijo que seguro se había quedado dormido, que lo había soñado. Pero mi abuelo nunca creyó que fuera un sueño. Decía que todavía recordaba el sonido del cuerpo cayendo dentro de la fosa. Esa noche ya no volvió a acostarse en el catre. Se quedó ahí sentado, machete en mano, hasta que amaneció. Poco después dejó ese trabajo. Nunca les dijo exactamente por qué. Le daba vergüenza aceptarlo, pero sí fue por lo que ocurrió esa noche. Por esa visión de un hombre cargando un cuerpo entre la lluvia. Cuando lo contaba se quedaba callado al final, siempre, como si esperara que uno le preguntara algo. Pero nadie lo hacía, porque si lo que vio no fue un ladrón, ni un vivo, entonces lo único que quedaba era pensar que había visto a alguien que no pertenecía ya a este mundo. La repetición eterna, fantasmal, de un suceso terrible. Gracias por seguir por aquí, comunidad, por haber llegado hasta este punto. Recuerden que los espectadores casuales no llegan hasta aquí. Solo los que ya son de la comunidad o los que nos escuchan por primera vez y aquí, justo aquí, se dan cuenta de que pertenecen, de que han encontrado su tribu.
quiero aprovechar este tema, el de los abuelos, para volverles a invitar a acercarse a los suyos, a preguntarles por sus historias, paranormales o no, pero bueno, si ya tienen la suerte de que además de que sean buenas historias, sean de fantasmas, de brujas, de duendes, compártanlas con nosotros. Denos la oportunidad de dejarlas aquí para la posteridad, de que vivan para siempre. Recuerden que Relatos de la Noche es más grande que yo, es más grande que nosotros, que en algún momento ya no vamos a estar, pero otras generaciones en algún momento se van a encontrar con nuestras historias, con tus historias, y a través de ellas continuaremos existiendo. Queremos conocer a sus abuelos y esos lugares que habitaron, que visitaron, la gente que conocieron a través de sus relatos. No todos tenemos esa oportunidad, porque por ejemplo, hoy empezamos este episodio con una historia en un pueblito de Michoacán, y yo soy de un pueblito de Michoacán. En esencia, mi papá nació en un lugar llamado Huiramba, del que me llegó a contar algunas historias, pero a mi abuelo solo lo vi una vez en mi vida, por ahí cerca, en Pátzcuaro, y siempre sentí que me faltaron muchas historias por saber. Así que de nuevo, si tienen la oportunidad, tómenla. Y a todos los reyes de Huiramba, Michoacán, pues un saludo porque seguramente somos familia. Continuamos con una historia más esta noche. Mi abuela contaba que cuando era joven vivió por un tiempo con una de sus tías en una casa de adobe en la sierra. Era un lugar humilde pero grande, rodeado de árboles y parcelas de siembra. Tenía gallinas, una burra, una huerta pequeña, y en medio del patio, casi en línea entre la casa y el bañito con techo de lámina, estaba un pozo. Ese pozo servía para todo, para llenar los cántaros de agua, para lavar la ropa, incluso para sacar agua para bañar a los animales. Pero a mi abuela le causaba una inquietud que no sabía explicar. Decía que desde niña le parecía demasiado profundo, demasiado oscuro, como si no tuviera fondo. Aunque el sol estuviera en lo más alto, uno se asomaba y apenas veía un reflejo negro, como si abajo no hubiera agua sino un vacío. Y nunca se atrevía a pasar junto a él de noche. Si por alguna razón tenía que salir al baño en la madrugada, corría con la mirada en alto sin voltear, sintiendo a sus espaldas el hueco abierto. Por eso siempre prefería aguantarse. La primera vez que lo escuchó fue una noche de luna nueva, cuando el patio estaba oscuro por completo. Se había quedado despierta, leyendo con una lámpara de petróleo. La primera vez que lo escuchó fue una noche de luna nueva, cuando el patio estaba oscuro por completo. Se había quedado despierta, leyendo con una lámpara de petróleo. Alrededor de medianoche oyó su nombre. Al principio pensó que había sido un sueño, un truco del cansancio, pero la voz volvió, más clara. Decía que en ese instante se le erizó la piel. Reconocí esa voz. Era la voz de su madre, que había muerto 5 años atrás. El corazón le golpeaba el pecho. Se levantó despacio y se acercó a la ventana. Afuera no se movía nada, ni siquiera los árboles. Y entonces volvió a escucharla, más firme, más cerca. Hija, acompáñame. No había duda. Era la voz de su madre, la misma entonación, la misma forma de llamarla. Esa noche no se atrevió a mirar. Cerró los ojos y rezó hasta que amaneció. Pero a partir de entonces, después, cada noche, a la misma hora, la voz regresaba, siempre saliendo del pozo, siempre con el mismo llamado. Julia. Sal, hija, acompáñame. Pasaron semanas. El miedo se fue mezclando con la curiosidad, con una necesidad imposible de explicar, hasta que un día no pudo más. Un día abrió la ventana. La vio, sentada en la orilla del pozo, de espaldas a ella,
estaba una mujer. Tenía puesto el mismo vestido que su madre usaba en vida, el único que recordaba con claridad. También el vestido con el que la enterraron. Azul con flores blancas. Solo que ahora estaba empapado, pegado al cuerpo, como si acabara de salir del agua. No se movía, no parecía ni respirar, pero la voz continuaba, como si no saliera de ella, como si no saliera de ella. Ven conmigo. Ven. Ven conmigo. Acompáñame. Mi abuela cerró la cortina de golpe, se aseguró de que la tranca estuviera bien puesta en la puerta, corrió a la cama y se tapó la cara con la cobija. Contaba que hasta el olor de humedad se metía en el cuarto, como si alguien hubiera subido agua del pozo y simplemente lo hubiera vaciado ahí. Desde entonces, la voz ya no se escuchaba solo desde adentro del pozo. Cada noche se escuchaba afuera. Cada noche parecía estar más cerca. Primero en el patio, alrededor del pozo, luego en el pasillo, como si la mujer hubiera salido y caminara alrededor de la casa. Mi abuela aprendió a nunca contestar, a cerrar los ojos, a hacerse la dormida, aunque escuchara el llamado una y otra vez. Hasta que una noche la oyó justo en la puerta. La voz ya no pedía, ordenaba. Ábreme, hija. Acompáñame. Ábreme. Y entonces escuchó el rechinido en el seguro, los golpes suaves de alguien probando la cerradura. Y del miedo gritó. Gritó como nunca antes había hecho y despertó a su tía. La mujer mayor se levantó de mal humor, pensando que eran pesadillas, pero cuando se acercó a la ventana y se asomó, el enojo desapareció. También se aseguró de que la puerta estuviera cerrada con llave. Llevó a su sobrina a la cama, la acostó, la cobijó y luego se recostó con ella. Se quedaron juntas temblando toda la noche. Tiempo después, mucho tiempo después, su tía le confesó a mi abuela que esa noche había visto algo terrible, y no precisamente lo mismo que ella, que en la orilla del patio alcanzó a distinguir algo imposible, una figura en pie, medio escondida por la sombra, un cuerpo podrido, lleno de tierra, vestido con harapos mojados, y en lugar de un rostro, una casi calavera mojada que giró a verla apenas antes de correr hacia el pozo. La criatura se lanzó adentro como si la oscuridad se lo hubiera tragado. A la mañana siguiente, un sobrino bajó con una cuerda y una cubeta para revisar. No encontró nada más que agua, ningún cuerpo, ninguna prenda, nada extraño. Pero aún así, la tía mandó tapar el pozo. Prefirió quedarse sin agua antes que seguir escuchando esa voz salir de ahí, antes de volver a ver a la mujer que salía del pozo, que se quería llevar a su sobrina. Los años pasaron. Mi abuela creció, se casó y dejó el pueblo. Su tía murió y las tierras quedaron abandonadas hasta que un pariente se aprovechó para usarlas. Mucho tiempo después, cuando ese pariente murió, los hijos quisieron poner el terreno a su nombre, pero descubrieron que en el testamento original la única heredera era mi abuela. Su tía se lo había dejado a ella, y así fue como regresó. Así fue como nosotros conocimos ese lugar. Me acuerdo muy bien la primera vez que fui. La casa de adobe seguía en pie, aunque la mitad del techo ya se había venido abajo. El patio estaba cubierto de hierba alta y en el centro, cubierto solo con unas tablas viejas, seguía el pozo, pero abierto, en uso. Mi papá renovó la casa, la dejó muy bonita y dejó el pozo ahí. Mi abuela repartió las tierras de siembra entre los parientes que más lo necesitaban, los que las habían trabajado por años. Pero esa casa me la dejó a mí.
Y aunque ya no volvió a hablar de lo que pasó, hasta sus últimos días repetía la misma advertencia a toda la familia. Si alguna vez, después de que me muera, me oyen llamarlos de noche desde el pozo, no soy yo. Les juro que no voy a ser yo. Y así terminemos este episodio especial dedicado a nuestros abuelos y abuelas, a esas voces que de una u otra forma siguen acompañándonos, a veces para contarnos una historia al calor de un café y a veces para hablarnos desde la oscuridad de un pozo, desde una casa abandonada en el cerro o desde un panteón bajo la lluvia. Quiero que pienses en tu propio abuelo, en tu propia abuela. Tal vez ya no están contigo, tal vez sí, pero te aseguro que en algún momento tuvieron una historia que contar y esas historias, esas memorias, son las que nos tienen aquí, las que nos mantienen vivos. Aquí en Relatos decimos mucho que el miedo se comparte, que el miedo también une, y esta noche lo confirmamos. Las historias de los abuelos siguen vivas porque nosotros las recordamos, porque seguimos repitiendo sus palabras, sus consejos, sus advertencias. Así que una vez más, si todavía tienes la fortuna de tenerlos, acércate y escúchalos. Y si ya no, recuerda que mientras sigas contando sus historias, ellos siguen aquí. Nos escuchamos la próxima vez, comunidad. Por ahora, apaguen la luz, intenten dormir tranquilos y recuerden, hay voces que llaman de noche, pero no siempre son lo que parecen. Si alguna vez, después de que me muera, me escuchan llamarlos de noche, no soy yo. Les juro que no voy a ser yo.